Muy buenos días, siendo las 9:25 horas del día de hoy, 17 de mayo del año 2026, el Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías de Pereira se constituye en audiencia preliminar con el fin de atender solicitud elevada por la Fiscalía relativa a control previo de búsqueda selectiva en base de datos dentro del radicado con noticia criminal 11001 000-597-2025-12345, misma que cursa por el punible de acceso carnal violento en etapa de investigación. Acto seguido, se le concede la palabra a las partes intervinientes para que realicen su respectiva presentación por parte de Fiscalía. Gracias, señor juez. Reciba un cordial saludo extensivo a todos los que se encuentran presentes en esta audiencia. María Alejandra Mejía Giraldo, fiscal 20 seccional. Mis datos de notificación ya obran en su despacho. Gracias, señor juez. Muy bien, gracias. Por parte de representación de víctimas tenemos. Gracias, señor juez. Un cordial y respetuoso saludo para usted, extensivo a las demás partes intervinientes. Mi nombre, Sonia Fidela Sánchez Fernández, identificada con la cédula ciudadanía 40400-536 de Villavicencio, en calidad de representación de víctimas de la joven María Sánchez. Los datos de notificación, señor juez, se encuentran registrados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Se deja constancia que no se observa conexión por parte del representante del Ministerio Público, pese a encontrarse debidamente notificado. Sin embargo, su intervención no resulta necesaria para la validez de la presente actuación. Defensa. Muy buenos días, señor juez y demás presentes en esta audiencia por parte de representación del señor Juan Camilo Pérez García, Jorge Alexander Olarte Giraldo, defensor público, adscrito a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Pereira, con correo notificación jorge.larte@defensoría.edu.co. Muchas gracias. Gracias, Fiscalía, para que por favor proceda con su solicitud. Gracias, señor juez. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí. Listo. Sí. Señor juez, de acuerdo con el artículo 250 de nuestra norma superior y en concordancia con el artículo 244 y 224 del Código de Procedimiento Penal, en el marco de la investigación con radicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta agencia fiscal procede a solicitar control previo de búsqueda selectiva en base de datos por el delito de acceso carnal violento, exponiendo los siguientes hechos jurídicamente relevantes. Para el 23 de febrero del año 2024, siendo aproximadamente las 1:15 de la madrugada, debajo del puente vehicular de la avenida 30 de agosto con calle 41, en el sector de la plaza minorista de Mercado Impala de la ciudad de Pereira Risaralda, Juan Camilo Pérez García accedió carnalmente a María Sánchez por medio del uso de la fuerza física, sometiéndola y penetrándola con su miembro viril vía vaginal en contra de su voluntad. Estos hechos se presentaron cuando María Sánchez iba pasando por el lugar referido y cuando se encontraba debajo del puente recibió una llamada a su celular de un número desconocido, por lo que María se distrae para contestar la llamada, momento en el cual Juan Camilo Pérez la aborda por la espalda, la arrastra a la parte más oscura del puente y una vez allí rompió una botella contra las paredes, ubicando la parte despicada contra el cuello de la señorita Sánchez, amenazándola de muerte y procediendo con su agresión sexual. Posteriormente, Juan Camilo Sánchez sale huyendo del lugar de los hechos. De los elementos materiales probatorios que se van a hacer valer en esta audiencia y que fueron enviados junto con la solicitud a su despacho, obran los siguientes. Denuncia de fecha 23 de febrero del año 2024 realizada por la señorita María Sánchez, en donde refirió las circunstancias de tiempo, modo y lugar como tuvieron ocurrencia en los hechos, cuando fue víctima de una agresión sexual, indicando además que cuando estaba debajo del puente recibió una llamada a su celular de un número desconocido, el cual indicó que quedó registrado en su celular como 322-662-1165, lo que la hace detenerse para contestar que esa llamada fue realizada desde un celular con SIM prepago que fue encontrado en el lugar.
Se cuenta también con informe investigador de campo de fecha 23 de febrero del año 2024, suscrito por el investigador adscrito a la SIJÍN, José Antonio Arias, que refiere la inspección al lugar de los hechos debajo del puente vehicular de la avenida 30 de agosto con calle 41 en el sector de la plaza minorista de Mercado Impala de la ciudad de Pereira, Risaralda, donde es hallado un celular con SIM prepago que fue recolectado como elemento material probatorio y evidencia física número 1 con su respectivo registro fotográfico. Asimismo, obra informe investigador de campo de fecha 24 de febrero del año 2024, suscrito por el investigador adscrito a la SIJÍN, José Antonio Arias, quien refiere la consulta de portabilidad del abonado celular 322-662-1165, el cual se indica que se encuentra vinculado con la empresa de comunicaciones Claro. Con base en estos elementos, señor juez, se solicita este control previo de búsqueda selectiva en base de datos del abonado celular 322-662-1165 ante la empresa de comunicaciones Claro en el periodo comprendido para el 23 de febrero del año 2024, desde las 00:30 horas hasta las 1:30 horas de la madrugada de la siguiente información. Datos biográficos de los suscriptores de la línea celular, donde se informa el documento de identidad y dirección de residencia, fecha de activación de la línea celular, si reporta anotación de pérdida o hurto, registro entrante y saliente de mensajes de texto, reporte de datos con descripción de celdas, activación del email, actividad MIN y actividad IMSI, reporte de llamadas entrantes y salientes con sus respectivas celdas de ubicación y vectores, reporte de datos con descripción de celdas e interactividad de datos con descripción de celdas. Esto en cuanto a lo fáctico, señor juez, y a la solicitud en concreto sobre el control previo de búsqueda selectiva en base de datos. Ahora, en cuanto al fundamento jurídico, como lo enuncié al principio de esta audiencia, tenemos el artículo 250 de nuestra norma superior que señala que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. Tenemos, señor juez, la materialidad del delito con los elementos materiales probatorios de los cuales se corrió traslado y suscritos por los funcionarios de policía judicial que participaron en los actos urgentes. Tenemos también el artículo 15 y 28 de la misma norma superior que constata como derecho fundamental el de la intimidad, pero a su vez tenemos el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal que replica que toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad y por ello nadie podrá ser molestado en su vida privada. Recordemos también el contenido del artículo 244 del Código de Procedimiento Penal que consagra que cuando se requiera adelantar búsquedas selectivas en las bases de datos que implique el acceso a información confidencial referida al indiciado o imputado o inclusive la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán en lo pertinente las disposiciones relativas a los registros y allanamientos. Señor juez, se trata de información confidencial referente al indiciado contenida en las bases de datos que no son de acceso público. La Corte Constitucional en su sentencia C-336 de 2007 fue clara en precisar que este tipo de diligencias, al afectar derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data, requieren de manera obligatoria una orden judicial. Nos dice la Corte que la búsqueda selectiva en base de datos personales, computarizadas, mecánicas o de cualquier índole que realice la Fiscalía General de la Nación debe contar siempre con la autorización previa del juez de control de garantías y referirse a la información que se acopia con los fines legales por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello. Ahora bien, en cuanto al test de proporcionalidad, tenemos el principio de adecuación llamado principio de idoneidad o de utilidad. Implica que el acto de investigación es apto para alcanzar el objetivo constitucional pretendido, la verdad, la justicia y la reparación. La medida es idónea para lograr el fin constitucional que se persigue, toda vez que el procedimiento tiene potencial para lograr obtener información vital para la investigación relacionada con el hecho investigado. El principio de necesidad es considerado como el principio de la intervención mínima. Presupone que el acto de investigación no puede ser suplido por otro igualmente eficaz de cara a los fines que se persiguen de verdad, justicia y reparación. Es evidente que para lograr los fines de obtención de información reservada que requiere ser verificada es absolutamente necesaria la intervención del derecho a la intimidad
por orden de un juez de la República. El principio de proporcionalidad debe ser aplicado en todo tipo de decisiones que afecten derechos fundamentales, tendientes a evaluar cuál de los derechos tiene primacía sobre el otro para no cometer arbitrariedades. La afectación en este caso es proporcional si tenemos en cuenta que el derecho a la intimidad no es absoluto, sino susceptible de ser limitado cuando para el logro de un fin común, como en este caso es el de la justicia, el esclarecimiento de la verdad y la obtención de elementos materiales probatorios o evidencia física que comprometan la responsabilidad de los autores o partícipes, así como su captura y judicialización. La libertad, integridad y formación sexual ostentan un mayor peso que el derecho a la intimidad, logrando mayor beneficio para la comunidad y las víctimas en particular, sobre el costo que no es tan alto para quien resulta afectado en su intimidad, así la consecuencia jurídica resulte ser grave por los hallazgos. Se debe ponderar unos derechos con otros y así frente a la vulneración de la intimidad, que es leve ante la necesidad de proteger otros derechos, en este caso el de la libertad, integridad y formación sexual, y la eficacia y recta participación de justicia entre otros afectados, con la gravedad de las conductas realizadas por el indiciado, se encuentra que el costo, sacrificio o afectación es mínimo frente al beneficio que se puede obtener con este acto de investigación. Necesariamente el derecho a la intimidad ha de ceder ante estos últimos, ya que el Estado debe privilegiar intereses de los ciudadanos y poner en segundo grado el derecho a la intimidad con una afectación mínima. Es de esta manera, señor juez, que esta agencia fiscal solicita este control previo de búsqueda selectiva en bases de datos, búsqueda que deberá realizarse por 15 días, teniendo en cuenta que nos encontramos en etapa de investigación de los elementos materiales probatorios de correo trasladado a su despacho. Muchas gracias por su atención. Muy bien, vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para que a continuación continúe la defensa con su intervención en la presente audiencia. Muchas gracias.